Tiene el uso de la palabra el senador Héctor Larios Córdoba del Partido Acción Nacional. O el hijo del senador Larios. Con el permiso del presidente, señor secretario, bienvenido a este ejercicio. Perdón. Bienvenido, señor secretario, a este ejercicio de, en mi opinión, la función más importante del Congreso, que es la función de control, de contrapeso. Usted lo dijo al iniciar su intervención primera, vengo a rendir cuentas, pero más que rendir cuentas es una función de diálogo, de contrapeso. Y yo quisiera hacer una primera reflexión al respecto en torno al formato. De las muchas críticas que se hacen hacia el pasado, los 12 años primeros de este siglo, las comparecencias de funcionarios siempre tuvieron el mismo esquema. Primeramente los posicionamientos generales y después la pregunta del legislador, la respuesta del funcionario y la réplica del legislador. Porque siempre se dijo, y se dijo por los que hoy lo niegan, que en la casa del Congreso el legislador debía tener la última palabra. Ahora acudimos a un ejercicio en donde los posicionamientos se ponen al final. Como el PRI tiene mayoría en la Jucopo, impone para que los posicionamientos generales, los planteamientos iniciales sean al final para que el PRI cierre y pueda concluir con su sesión de aplausos. Pero cambian y rompen algo que había conquistado el Congreso y que ciertamente existía desde las comparecencias. Yo recuerdo las de los secretarios del presidente Zedillo, en donde el Congreso cuestionaba con firmeza y tenía el derecho a la réplica. Ahora no, ahora es una pregunta, respuesta del funcionario y aplausos del respetable. Sí creo que tenemos que reflexionar porque el Congreso merece, el país merece que el Congreso, más que legislar, sea el contrapeso del Ejecutivo. Así seamos o sean del mismo partido, lo que importa al país es que existan los equilibrios entre los poderes. Segundo, y a propósito de los comentarios que se han hecho, dice el secretario, y creo que con justicia, que ciertamente se vierten las críticas, por ejemplo, señalando el alto índice delictivo de este año en particular, el más grande en los últimos años que se hayan llevado récords, pero no se habla de cuando se bajaron los índices. Y sí, ciertamente es difícil hacer esas menciones porque hay un claro complejo de Adán. Antes de mí, antes de nosotros, nada. Le oí en su intervención inicial que gracias a esta administración hoy en los gobiernos estatales existen grupos especializados y operativos eficaces antisecuestro. Yo le diría que más o menos el gobierno de Sonora en el 2001 inició un grupo antisecuestro. Sonora es quizá, si no el que menos, uno de los estados con más bajo índice de secuestro, y tiene un grupo, y no se creó en una administración del PAN, se creó en una administración del PRI. O sea, no puede uno pensar que se soslayen los fracasos si se tiene este complejo de Adán. Se habla también y se dijo, nos fue muy bien afortunadamente y qué bueno en la respuesta que se dio en los sismos del pasado mes de septiembre, porque gracias a todos los cambios que hicimos los 5 años anteriores estábamos preparados. Protección Civil es una función del Estado que nació precisamente después del sismo del 85. Y yo sí podría señalar algunas deficiencias de esta administración.
se descuidó el tema de los seguros que obligaban a los estados y que condicionaban los recursos de Fonden para que hubiera garantía de que estaba asegurada la infraestructura mínima y las pérdidas fueran siempre en lo posible menores. Y así podría mencionar varios temas que en el largo de la comparecencia se refieren a este complejo de Adán. Antes de nosotros el caos, ahora con nosotros todo es luz. Aquí vino alguien a reconocer que este gobierno sí dialoga y a felicitar al secretario porque se dialoga, porque se construyen acuerdos. Pues yo que sepa, el diálogo ha sido desde hace muchos años una herramienta. Lo que no hubo en los 12 años anteriores fue la capacidad de perder la mezquindad, de apostarle que le fuera mal al gobierno, aunque con ello le fuera mal al país. La voluntad del diálogo de la oposición de construir acuerdos se dio precisamente ahora en esta administración, y es mérito de la oposición, no es mérito precisamente del gobierno, sin dejar de reconocer que el planteamiento de estas reformas estructurales nació precisamente del gobierno y tuvo pues la colaboración que antes no existió por parte de la oposición. Finalmente, en estos comentarios quisiera resaltar algo que no corresponde, en mi opinión, o lo que yo conozco, a la verdad. El secretario ha afirmado aquí, y le respondió a mi compañero, que el gobierno federal recibe a cada uno de los migrantes que son expulsados por tierra. Sí los recibe por aire, los que es la repatriación voluntaria que vuelan a la Ciudad de México, sí los recibe en el aeropuerto, pero los que son repatriados por tierra no los recibe el gobierno federal. Sí hay un programa federal que es de Sedesol para pagar un mes de salario mínimo a los que retornan, a los que son expulsados. Normalmente lo recibe combinadamente los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales, que son los más interesados en que se les dé una atención primera para que no se queden deambulando en su ciudad y sean origen de otros problemas. La propia iniciativa privada, la ciudadanía de los municipios, normalmente se les recibe, se les da de comer, se les da cama, se les revisa médicamente, se les cambia el cheque que traen, se les hace el trámite con el gobierno federal de este mes de salario, y con convenios con los estados expulsores, no con el gobierno federal, se les compra el boleto que luego reembolsan los gobiernos estatales que expulsan a estos migrantes o de los cuales salieron, para que regresen a sus casas, de ser posible en un lapso no mayor de 36 horas de que fueron expulsados. Yo que conozca, cuando menos en el caso de Sonora, no hay una instalación del gobierno federal que lo reciba. De los temas, y se me ha ido el tiempo en esto, pero seré muy breve, de los temas que corresponde ahorita, que más inquietud levantan en la ciudadanía, son los temas que competen precisamente a la reforzada, crecida Secretaría de Gobierno, de Gobernación. El primero y el más importante, la razón de ser de la política interior de la Secretaría de Gobierno, de Gobernación, es la gobernabilidad. El que en el país existe el conjunto de condiciones para que se pueda ejercer la acción de gobierno, para que los ciudadanos podamos tener nuestras actividades. Y si algún tema ha sido verdaderamente la gran falta de esta administración, es la pérdida de gobernabilidad. Empezó la administración precisamente con el surgimiento de las autodefensas. Algunas parecían en los estados de Michoacán y de Guerrero. Algunas parecían como una estrategia para combatir al crimen organizado, y el hecho es que imperó y sigue imperando la gobernabilidad en estos estados. Me decía el otro día un estudiante de Michoacán, es difícil tomar un camión foráneo en Michoacán porque no sabes si en el camino te van a bajar y van a secuestrar el camión. Tenemos gravísimos problemas de gobernabilidad. El año pasado, después de unas inundaciones al sureste, el gobierno federal montó un exitoso puente aéreo para llevar ayuda a los damnificados. Y no porque estuvieran cortadas las vías de comunicación por los sucesos de la naturaleza, porque estaban bloqueadas por los maestros. No es falta de gobernabilidad que la ley no impere. Ha habido muchísimos operativos de uso de las fuerzas públicas policiales en donde no existen armas,
que no han tenido un solo herido y que han sido exitosas, como fue, por ejemplo, en el 2006 el desalojo del Zócalo de Oaxaca, el desalojo de la mina de Cananea, el tema de Luz y Fuerza del Centro. Se mandó un mensaje claro de hacer imperar la ley. Hoy en este país se secuestran camiones, se sacan de las vías a carros del ferrocarril para robarlos. Tenemos un gravísimo problema de gobernabilidad. La gobernabilidad es un tema esencial para la competitividad y el crecimiento. Y esa es la razón primera por la cual existe la Secretaría de Gobernación. Yo creo que esa sería suficiente como para quitarle todas las funciones de seguridad y regresar a la creación de una Secretaría de Seguridad Pública. Y en materia de seguridad pública, bueno, se ha abundado aquí el tema. Pero yo solamente quisiera hacer una acotación. Ciertamente es el mes más alto de homicidios en la historia de los que se llevan récord. Lamentablemente la mayor parte de los homicidios tienen que ver con el crimen organizado. Pero el problema que estamos sufriendo en este país no es precisamente de crimen organizado. El problema que estamos sufriendo en todo el país prácticamente es delincuencia común. Los delitos que más le duelen a la gente, lamentablemente no son los homicidios que se cometen de personas que muchas veces son fuera de su entidad. Es cuando se meten a robar a la casa de uno, cuando te asaltan en la calle, cuando existe extorsión. Y esos delitos que son materia del orden del fuero común, que compete su combate, persecución y administración de justicia a las autoridades estatales y municipales, hoy por varias razones están esparcidos en todo el país. Y parte de estas razones son de causa federal. Hubo un abandono de lo que eran los controles de confianza. ¿Cuántos jefes policíacos estatales, cuántos procuradores hoy no acreditarían la prueba de control de confianza? ¿Lo aplicó acaso el anterior procurador de Nayarit, por ejemplo? El descuidar esas normas que se habían establecido vino soltando la seguridad de los estados en los temas de delincuencia común. Pero también el insistir que las policías municipales había que desaparecerlas hizo también que bajara la propia necesidad y estima de la sociedad y de los propios, la autoestima de los propios policías. Me parece que el gobierno federal tendría mucho trabajo que hacer en lo que se refiere precisamente al tema de la seguridad. No quiero abordar los otros temas porque se me fue el tiempo y esa es responsabilidad mía en los comentarios iniciales. Y voy a concluir simple y sencillamente volviendo al principio, en primer lugar, diciendo sí tenemos que encontrar los mecanismos de hacer estos ejercicios democráticos. La democracia se lastima cuando existe la salamería. Si es bueno defender las políticas públicas que se compromete, la salamería impide que el Congreso pueda ejercer con eficacia su labor de contrapeso. El exceso de aplausos. Quienes han participado aquí, por ejemplo, en el Parlamento, en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, saben perfectamente que están prohibidos los aplausos. Que si el respetable aplaude, lo corren, o si chifla. Porque la razón no tiene que ver con las manifestaciones que aquí se dan. Aquí lo que deberíamos de venir es hacer un ejercicio republicano de exigencia de cuentas, no de meter al patíbulo ni de ponerlo en la silla de los condenados, pero sí de siempre esperar más y sí de señalar los errores. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Larios, le agradezco.